Bienvenidos al podcast del Evangelio de Carlos Ospina. Mm. Hermanos y hermanas, ¿alguna vez se han detenido a pensar qué significa realmente ser justo? Mm. ¿Cómo podemos alcanzar esa rectitud a la que nos llama nuestro Padre Celestial? En esta ocasión nos sumergiremos en las enseñanzas de Experiencing the Mighty Change, un libro de Hal Wilcox y Randall Clint, para comprender mejor este camino hacia la rectitud. Es una pregunta fundamental para todo aquel que busca acercarse a Dios. La rectitud, como se explica en Experiencing the Mighty Change, octava edición de 1928, no se trata solo de seguir reglas, sino de un estado del ser, de vivir en armonía con la voluntad divina. Es un objetivo primordial en nuestro camino espiritual. Y este libro nos presenta una fórmula, ¿verdad? Exacto. Una guía que nos ayuda a comprender los elementos que componen la verdadera rectitud. La fórmula nos dice que la obediencia combinada con una actitud correcta, un motivo puro y el poder de Dios nos conduce hacia la rectitud. Imaginemos estos elementos como pilares que sostienen la estructura de nuestra justicia. Si uno falla, la estructura completa se debilita. Comencemos con la obediencia. Ajá. Muchos podrían pensar que se trata simplemente de seguir las reglas, pero Experiencing the Mighty Change nos invita a profundizar en el verdadero significado de la obediencia. Así es. La obediencia no es una imposición, sino una respuesta de amor a Dios. No se trata de cumplir por cumplir, sino de desear hacer su voluntad, porque comprendemos su infinito amor y sabiduría. Y esto nos lleva a un ejemplo extraordinario, el del Salvador mismo. En Hebreos 5.9 leemos que Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, ¿Sí es? aprendió la obediencia por lo que padeció. Si Él, siendo perfecto, tuvo que aprender obediencia, ¿cuánto más nosotros que somos imperfectos? Es un recordatorio poderoso de la importancia de la obediencia en el plan de Dios. Ajá. No es un capricho divino, sino un principio eterno que nos acerca a la perfección. Pero como bien se menciona en el libro, La obediencia por sí sola no es suficiente. Experiencing the Mighty Change también hace mucho énfasis en la actitud con la que obedecemos, ¿no es así? Ciertamente, la actitud puede fortalecer o debilitar nuestra rectitud. Pensemos en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18.10-14. El fariseo, a pesar de cumplir con la ley, se centraba en su propia justicia, menospreciando a los demás. corazón. No estaba en el lugar correcto. Obediencia carecía de humildad, ¿verdad? Bien. Y sin humildad es realmente posible alcanzar la rectitud. La humildad es esencial. Sí. Reconocer nuestras limitaciones. Ajá. Y depender de la gracia de Dios es fundamental para una actitud correcta. No se trata de apariencias, sino de una transformación interna Ya. que se refleja en nuestras acciones y en nuestra actitud. En este sentido, la cita de 2 Corintios 3.6 nos ilumina. La letra mata, pero el espíritu vivifica. No se trata solo de seguir las reglas al pie de la letra, sino de vivir con el espíritu de la ley, con un corazón dispuesto a agradar a Dios. Precisamente. La rectitud no es un conjunto de acciones vacías, sino un reflejo de lo que llevamos en nuestro interior. Claro. Y esto nos conduce al tercer elemento de la fórmula. A motivo puro. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué nos impulsa a actuar? Exacto. El libro Experiencing the Mighty Change nos invita a reflexionar sobre la importancia del motivo detrás de nuestras acciones. El motivo es la raíz de nuestra rectitud. Ya. Podemos realizar acciones aparentemente buenas, pero si el motivo es impuro, carecen de valor a los ojos de Dios. Imaginemos a alguien que asiste a la iglesia, Sí. paga el diezmo, Ajá. lee las escrituras, pero lo hace por vanidad, Ya veo. por aparentar, por obtener reconocimiento. Claro. ¿Tendría valor esa rectitud a los ojos de Dios? Es un punto crucial. En Experiencing the Mighty Change se mencionan ejemplos como asistir a la iglesia, Ajá. pagar el diezmo, leer las escrituras. Acciones que pueden hacerse con un motivo puro, buscando agradar a Dios, o con un motivo impuro, buscando reconocimiento personal o algún beneficio terrenal. Y ese es el peligro del sacerdocio que se menciona en 2 Nefi 26.29-31. Un sacerdocio corrompido que utiliza el poder espiritual para beneficio propio, buscando ganancias y alabanzas del mundo. Ya veo. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestros motivos sean puros? Claro. De que buscamos la gloria de Dios y no la nuestra. Las enseñanzas de Cristo en Mateo 6.16, 16, 18 son muy claras en cuanto a la importancia de la sinceridad en nuestras acciones. Al dar limosna, orar Sí, o ayunar, el enfoque debe estar en Dios, cierto. no en nosotros mismos.
La rectitud no busca aplausos, sino la aprobación del Padre Celestial. Exactamente, la rectitud auténtica nace del deseo de agradar a Dios, de vivir en armonía con su voluntad. Claro. Y para lograrlo necesitamos el cuarto elemento de la fórmula, el poder de Dios. Hemos hablado de la obediencia, Sí. la actitud correcta, el motivo puro. Pero ¿cómo se integra el poder de Dios en este camino hacia la rectitud? Por más que nos esforcemos, nuestra propia rectitud es limitada. Isaías 64.6 nos compara con trapos de inmundicia. Necesitamos la gracia de Dios para perfeccionar nuestra rectitud, para elevarla a un nivel divino. Es decir, que por nosotros mismos no podemos alcanzar la verdadera rectitud. Necesitamos la ayuda divina. Nuestra rectitud humana se complementa con la rectitud de Dios. Imaginemos que Dios toma nuestros esfuerzos imperfectos y los eleva, les da valor eterno. La historia de Pedro en Hechos 3.9 nos ilustra ese principio. Antes de su conversión, sus acciones eran imperfectas, llenas de errores. Pero al recibir el poder de Dios, pudo realizar milagros. Y él mismo reconocía que no era por su propio poder, sino por el poder de Cristo que actuaba en él. Es una muestra de cómo la rectitud divina perfecciona, Exactamente. complementa nuestra rectitud humana. Y esto nos lleva a un punto crucial que se menciona en Fue Nefi 13.6, buscar primero el reino de Dios y su justicia, al enfocarnos en Dios. Su poder fluye en nuestras vidas, transformándonos y haciéndonos más rectos. No se trata de lograr la rectitud por nuestros propios medios, sino de someternos a la voluntad de Dios y permitir que Él obre en nosotros. En la siguiente parte exploraremos cómo este poder divino se manifiesta a través del Espíritu Santo. Un tema crucial para comprender cómo la rectitud se convierte en una realidad en nuestras vidas. Hemos estado hablando de la importancia de la obediencia, una actitud correcta y un motivo puro en nuestro camino hacia la rectitud. Pero ¿cómo podemos acceder a ese poder divino que perfecciona nuestros esfuerzos? Esa es una pregunta clave. En Experiencing the Mighty Change, Wilcox y Klimt nos guían hacia el Espíritu Santo, esa fuente de poder divino que nos acompaña en este proceso. El Espíritu Santo es ese maestro silencioso que nos guía, nos fortalece y nos santifica. Es a través de él que la rectitud de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y aquí retomamos la idea de la búsqueda de la verdad. Sin la guía del Espíritu Santo, ¿podríamos realmente discernir entre lo verdadero y lo falso? Es un riesgo que no debemos tomar. El Espíritu Santo ilumina nuestra mente, nos ayuda a discernir la verdad del error y nos da la sabiduría para tomar decisiones correctas. Recordemos que, como dicen Wilcox y Klimt, la verdad es un subproducto de la rectitud. Es decir, que mientras más nos acercamos a Dios, Exactamente. más claramente podemos ver la verdad. Precisamente. La rectitud purifica nuestro corazón y nuestra mente preparándonos para recibir la verdad. Ya veo. Es como limpiar un cristal. Mientras más limpio esté mejor, podemos ver a través de él. Y podríamos decir que el Espíritu Santo es ese agente purificador, el que nos ayuda a eliminar las impurezas y a alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos guía al arrepentimiento y nos da la fortaleza para resistir la tentación. Es esa voz suave que nos susurra al oído, recordándonos lo que es correcto. Y guiándonos hacia la luz. Entonces, todos los elementos que hemos mencionado, obediencia, actitud correcta, motivo puro, son importantes. Pero sin el poder del Espíritu Santo, nuestra rectitud sería incompleta. Es así. Pensemos en una planta. Podemos sembrarla, regarla y cuidarla, pero necesita la luz del sol para crecer y dar fruto. El Espíritu Santo es esa luz divina que nutre nuestra rectitud y la hace florecer. Y esa conexión con Dios a través del Espíritu Santo, ¿no es acaso la que nos permite experimentar la verdadera libertad? La libertad que proviene de vivir en armonía con la voluntad de Dios. A esa libertad que no se encuentra en las cosas materiales, sino en la conexión con nuestro Creador. Ya veo. Y esa libertad, como bien nos recuerdan Wilcox y Klimt, solo es posible a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, la búsqueda de la rectitud no es solo un esfuerzo individual, sino una colaboración con Dios. Debemos hacer nuestra parte esforzándonos por obedecer, cultivar una actitud correcta y purificar nuestros motivos, pero también debemos abrir nuestro corazón a la gracia de Dios, que se manifiesta a través del Espíritu Santo. Es un camino de entrega y confianza. Debemos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios y permitir que Él obre en nosotros. Es en esa entrega que encontramos
la verdadera rectitud Cierto. y la plenitud de la vida. Un mensaje de esperanza, porque no importa cuán lejos nos hayamos desviado del camino, Así es. siempre podemos volver a Dios y pedir su ayuda. Es cierto. El Espíritu Santo está ahí para guiarnos de regreso al camino de la rectitud. Y en ese camino no solo encontraremos la verdad y la libertad, sino también la paz, el gozo Ajá, y la satisfacción que solo Dios puede dar. ya. Un camino que nos lleva a la vida eterna. No es esa la meta final. Alcanzar la vida eterna con Dios, donde la rectitud será nuestro estado natural. La rectitud, un estilo de vida que nos prepara para la eternidad. Un proceso de transformación que comienza en esta vida y continúa en la venidera. Un viaje fascinante, lleno de desafíos y recompensas. Y en este viaje el Espíritu Santo es nuestro compañero inseparable, nuestra guía Ajá. y nuestro consuelo. Mientras nos mantengamos conectados con Él a través de la oración, Claro. el estudio de las Escrituras y la obediencia a los mandamientos, nuestra rectitud se fortalecerá Sí. y nos acercaremos cada vez más a Dios. Pero, ¿cómo se traduce esta rectitud en nuestra vida diaria? ¿Cómo impacta nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra visión del mundo? De eso hablaremos en la próxima parte de nuestro podcast. Hemos explorado la importancia de la rectitud como un camino que nos acerca a Dios, un camino que se construye con obediencia, una actitud correcta, un motivo puro, la guía del Espíritu Santo. Pero ahora surge la pregunta clave. Ajá. ¿Cómo se traduce esta rectitud en nuestra vida diaria? Claro. ¿Cómo impacta nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra visión del mundo? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos aplicar estos principios en el día a día, en medio de nuestras responsabilidades, nuestros desafíos y nuestras interacciones con los demás? Wilcox y Klimt, en Experiencing the Mighty Change, nos ayudan a comprender cómo la rectitud impregna todas las áreas de nuestra vida, desde nuestras relaciones personales hasta nuestras decisiones más importantes. No se trata de algo abstracto, sino de algo que se vive, que se respira, que se palpa en cada momento. Empecemos por las relaciones. Ajá. ¿Cómo afecta la rectitud la forma en que nos relacionamos con los demás? Con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, incluso con aquellos que no conocemos. La rectitud nos impulsa a tratar a los demás con amor, respeto y compasión. Nos motiva a ser honestos en nuestras palabras y acciones, a ser justos en nuestros tratos y a buscar el bienestar de quienes nos rodean. ¿Acaso no es esa la esencia del Evangelio? Amar a Dios y amar al prójimo. Es decir, que la rectitud no se limita a un espacio sagrado o a un momento específico, sino que se refleja en la forma en que vivimos cada día, en cada interacción, en cada gesto. Así es. Es un estilo de vida que Exactamente. nos lleva a construir relaciones más sanas, más auténticas, más llenas de amor. La rectitud es la base de un carácter noble y bondadoso. Un carácter que refleja el amor de Dios en cada paso que damos. Claro. Y esto naturalmente nos lleva a las decisiones que tomamos a diario. ¿Cómo nos ayuda la rectitud a tomar decisiones sabias y justas? A veces nos encontramos en encrucijadas dudosos, sin saber qué camino tomar. Sí. ¿De qué manera la rectitud nos puede guiar en esos momentos? La rectitud nos da la claridad para discernir entre el bien y el mal, la sabiduría para evaluar las consecuencias de nuestras acciones y la fortaleza para elegir el camino correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando implica sacrificios. Es como si la rectitud nos proporcionara una brújula moral. No es así. Una guía interna que nos orienta hacia lo que es correcto, hacia lo que nos acerca a Dios. Así es. Nos ayuda a mantenernos firmes en nuestros principios, Ajá. a resistir las tentaciones Claro. y a tomar decisiones que reflejen nuestra búsqueda de la voluntad de Dios. Recordemos lo que nos dicen Wilcox y Klimt. Sí. La rectitud no busca aplausos, sino la aprobación del Padre Celestial. Y aquí volvemos a la importancia del motivo puro. Cierto. Si nuestro objetivo es agradar a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad, nuestras decisiones estarán alineadas con la rectitud. Nuestras acciones serán un reflejo de nuestro amor por Él. Precisamente. Cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, nuestras prioridades cambian, nuestra perspectiva se amplía ¿Ya? y nuestras decisiones reflejan esa búsqueda de lo divino. Y esta transformación interna, esta búsqueda de la rectitud, Ajá. también impacta la forma en que vemos el mundo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo afecta nuestra percepción?